Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra primera sesión mensual, en este caso nuestra sesión de julio. El día de hoy vamos a tenemos como invitado al doctor Alfredo López. Él nos va a dar una plática con respecto al tema que se llama interacciones neuroinmunes asociadas al dolor ocular. Vamos a leer entonces la formación del doctor Alfredo. Él es licenciado en Química Clínica por la Universidad Veracruzana. Tiene una maestría en Ciencias en Inmunología por el Instituto Politécnico Nacional. Tiene un doctorado en Ciencias Biomédicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente se encuentra haciendo un postdoctorado en el Instituto de la Visión de Sorbonne. Él nos va entonces a participar con este tema y les recordamos que durante la charla las preguntas que les surjan, favor de colocarlas en el chat para al finalizar nosotros hacérselas llegar al ponente y también, por favor, colocar su nombre en el chat para poder registrar su asistencia a esta sesión académica. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer para mí platicarles el día de hoy un poco de las interacciones neuroinmunes. Voy a platicar un poco de lo que es las bases del dolor ocular, la respuesta inmune en superficie ocular, también cómo repercute esta a nivel periférico y central del sistema nervioso central y periférico. Bueno, voy a compartir mi presentación. Como ya lo mencionaban, yo me encuentro en el Instituto de la Visión. Este instituto se encarga de investigación en todos los aspectos de la visión, incluyen desde la retina, la córnea, aspectos genéticos, físicos, químicos, moleculares, y también se enfoca mucho la investigación en el sistema nervioso central y periférico. ¿Okay? Este instituto está vinculado a la Universidad Sorbonne y bueno, tiene diferentes tipos de apoyo a través del INSERM y del CNRS, que son las asociaciones que aportan dinero a este instituto, y también llevamos una colaboración con el Instituto de Oftalmología Hans Vance. Y bueno, la presentación, como les digo, es las interacciones neuroinmunes asociadas al dolor ocular. Específicamente voy a hablar un poco del síndrome de ojo seco. La charla va a ir enfocada y en relación a este síndrome. Pero antes de ello, pues voy a presentar un poco lo que es la anatomía muy, muy sencilla del globo ocular. En este caso podemos ver aquí un corte transversal del ojo. Esta es la porción anterior y esta es la porción posterior que se dirige hacia el sistema nervioso central. En esta porción se le conoce como superficie ocular. Está compuesta por diferentes estructuras. Tenemos la conjuntiva, tenemos esta parte que une a los párpados, también posteriormente este tejido de aquí
se dirige hacia la parte central de la córnea. Está compuesto por diferentes capas, ahorita les vamos a ver, y después regresa a ser conjuntiva para unirse posteriormente al siguiente, al párpado inferior. A través de estas estructuras vamos a ver diferentes zonas del tejido. Tenemos la córnea, que es la parte más alta, como les decía, y luego la conjuntiva, que se va a situar más hacia la periferia de la córnea, la cual va a unir a los párpados, pero también va a haber otras estructuras internas, como son el cuerpo ciliar, y concretamente van a estar sujetando esto de aquí, que es el lente o el cristalino, que es por donde va a pasar la luz, que se dirige desde aquí y va a ingresar hacia el ojo para poder incidir sobre el fondo de ojo donde se encuentra la retina, específicamente en la mácula, es esta zona donde llegará la luz que ingresa al ojo y por donde se empezarán a generar todas estas vías de señalización en la retina para ser dirigidas por el nervio óptico hacia el cerebro y poder llevar a cabo el fenómeno de la visión. Específicamente nos vamos a centrar en la córnea. Esta es, como les comentaba, la parte de la superficie ocular. La córnea comprende esta zona. Posteriormente hay una zona muy pequeña y delgada, se llama el esclerocorneal, la cual es una zona de transición entre la córnea y la esclera posteriormente se dirige hacia los párpados. ¿Okay? En esta imagen podemos ver un corte transversal de la superficie ocular. Esta fue tomada a través de una tomografía de coherencia óptica, la cual permite ver vivo y en una manera no invasiva la superficie ocular. Podemos ver cómo se delimita bien toda esta capa, como les comento, es la córnea, y después pueden ver cómo en esta zona se empieza a ensanchar esta zona de transición entre la córnea y la conjuntiva, la cual se llama limbo, y en esta zona va a haber muchas células hematopoyéticas de respuesta inmune, por ejemplo, pero también algunas células madre que después van a promover la epitelización y el restablecimiento de algunas células en el centro de la córnea. ¿Okay? Y aquí podemos ver muy claramente cómo se encuentra el espacio por el que ingresa la luz hacia el interior del ojo. Estas capas de la córnea las podemos después observar o clasificar de esta manera. Podemos apreciar en este esquema que hay un epitelio, el cual está compuesto alrededor de 4 a 5 capas de células epiteliales, las cuales se asientan sobre una membrana basal, es esta, la cual se le conoce membrana de Bowman, y posteriormente la zona de mayor ancho, lo que comprende el mayor tamaño de la córnea, el cual se llama estroma. En este estroma puede haber algunas células, queratocitos, los cuales mantienen la matriz extracelular que se encuentra aquí, que debe tener una organización especial precisamente porque el tejido debe de ser transparente para permitir la entrada de la luz. Esta posterior al estroma se encuentra otra membrana, la cual se le conoce como Descemet, y sobre esta membrana de Descemet se asienta otra capa de células. Estas células son endoteliales. Entonces, de manera muy sencilla, tenemos estas 5 capas de la córnea, y aquí dentro del estroma es donde se van a situar diferentes células de la respuesta inmune o, en este caso, les voy a mostrar nervios, terminaciones nerviosas. Estas imágenes fueron tomadas a través de una microscopía confocal in vivo. La base es tomar
la mayor cantidad de luz y discriminar la luz reflejante, la luz externa, para permitir una mayor resolución de las estructuras. Esto se hace en vivo, es no invasivo, se hace comúnmente en las consultas en oftalmología para observar cada una de las capas de la córnea y determinar si hay alguna alteración en cada una de estas. Por ejemplo, aquí podemos ver las células epiteliales superficiales, tienen una forma poligonal, las cuales se van asentando una sobre otra hasta llegar a la porción central, unas células más grandes con un núcleo mucho más espeso y posteriormente las que van a estar en contacto con la membrana basal que se encuentra aquí. Debajo de esta membrana basal se encuentran unas terminaciones, unos nervios, podemos ver aquí en esta imagen, y posteriormente una membrana de Bowman, que es lo que les comentaba. La membrana de Bowman y la membrana de Descemet mantienen entonces el estroma corneal, y en el estroma corneal podemos ver diferentes células, como por ejemplo aquí, estas células hiperreflejantes son células dendríticas o macrófagos dependiendo del paciente o la patología. Ahora lo vamos a ver con mayor detalle. Posteriormente, el endotelio tiene esta forma también un poco poligonal, la cual se asienta, pareciera un panal de abejas, en la parte última de la córnea. Esto de aquí son los nervios y tenemos diferentes maneras de verlos. Vamos a hacer un corte primero. Si tomáramos la córnea, que es esta, y le hacemos una especie de cortes aquí, podemos tener este tejido en un plano completamente horizontal. Normalmente, y en la superficie ocular, la córnea tiene este aspecto. Es un tejido con esta estructura, cóncavo, ¿ok? Pero para poder tenerlo en un plano horizontal, se le hacen estas estructuras y podemos ver toda la estructura de los nervios en este caso. Si cortáramos una sección de este tejido y la llevamos acá, podemos ver aún en mayor detalle las diferentes estructuras del nervio. Primero, ingresa a la córnea estas estructuras grandes o ramas de mayor amplitud y después se van adelgazando conforme van ingresando al centro de la córnea. Esto es la esclera, es la porción que les comentaba, el limbo, posteriormente la zona de la periferia de la córnea y la parte central de la córnea. Entonces podemos ver que a diferentes zonas del plano horizontal, los nervios corneales adquieren diferente calibre, diferente morfología, estructura y organización. Otra manera es verlos desde una manera de la parte más superficial a la parte más central. Me voy a regresar. Les voy a recordar. Aquí se encuentra el epitelio y vamos a ver en el epitelio algunas terminaciones nerviosas, también debajo de la membrana basal y mucho más abajo en el estroma. Esto lo vamos a ver en este corte. Los nervios estromales se encuentran mucho más grandes que los subbasales que se encuentran aquí y mucho más grandes a su vez que las porciones terminales. Los nervios terminales tienen este aspecto de puntos porque se van a meter entre el epitelio y tomado desde un plano superficial, pues se ven de esta manera. Debajo de esta membrana basal, en esta zona específica, podemos ver cómo se reorganizan debajo del epitelio para después salir hacia la córnea. Y mucho más debajo en el estroma, en esta zona,
podemos ver estas estructuras de diferente calibre. Porque es muy importante entonces revisar toda esta estructura de los nervios y también las células que se encuentran en este tejido. Bueno, pues porque, por ejemplo, en el síndrome de ojo seco, que es el que les voy a comentar, existe una pérdida de la homeostasis en todas estas estructuras. Podemos empezar entonces viendo a la película lagrimal. Esta película lagrimal, por diferentes causas, puede tener una pérdida de estabilidad. Entonces, esto lleva a la pérdida de la hiperosmolalidad en la lágrima, lleva a la pérdida entonces de las células epiteliales debido al cambio que hay, lleva a una apoptosis y esta apoptosis generará mayor inflamación que posteriormente secretará diferentes quimiosinas para seguir manteniendo esta pérdida de la inestabilidad, de la estabilidad de la película lagrimal. Como podemos ver, influyen entonces diferentes factores, dentro de los cuales se encuentra la alergia u otras enfermedades autoinmunes. También es muy importante tomar en cuenta las infecciones y esta es la parte de las enfermedades autoinmunes y también pues algunos medicamentos, los cuales se toman se utilizan tópicamente para la superficie ocular, los cuales en algunos casos puede llevar a la pérdida de la homeostasis y del equilibrio osmótico de la lágrima. Bueno, en el ojo seco, el cual puede derivar de diferentes causas, como les comento, pues se van a presentar estos síntomas. Es la sequedad, la irritación, el ardor, una sensibilidad de cuerpo extraño, la alodinia y también el dolor. Y bueno, como pueden ver, la inflamación y en general la respuesta inmune va a jugar un papel muy importante en la función de estas fibras nerviosas de la córnea, las cuales se encuentran por todo el ancho y largo del tejido corneal. Una manera de dividir el ojo seco, tenemos aquí, hay dos formas principales de dividir el ojo seco. Una sería la deficiencia de la porción acuosa y otra la deficiencia de la porción lipídica. En la porción acuosa se va a deber a la pérdida de la función de estas glándulas. Estas glándulas se encuentran en los párpados, en esta zona, y son encargadas de producir diferentes proteínas y principalmente mantener la porción acuosa de la lágrima. Si alguna enfermedad llega a afectar estas glándulas, pues tendremos una disminución de la película lacrimal, la cual baña constantemente la superficie ocular. Otra de las causas es la pérdida de la porción lipídica de la lágrima y esta se debe a igual una función desregulada de estas glándulas de Meibomian, las que se encuentran también en los párpados, y estas glándulas son las encargadas de mantener la producción de la porción lipídica de la lágrima. En general, podemos observar que hay 3 capas que componen la película lagrimal. La porción más inferior es la capa mucinosa, la porción de en medio es la porción acuosa y la porción más superficial es la lipídica. Ahora lo vamos a ver a detalle. Estas son las células epiteliales de la córnea, pero también dentro de ellas puede haber unas células a un costado que son las células de Goblet. Estas células son encargadas de producir diferentes glicoproteínas para mantener la porción
mucinosa de la lágrima. Estas se encuentran principalmente en la sección de la conjuntiva, más cercanas a la periferia de la córnea, pero sus productos repercuten en toda la superficie corneal. Podemos ver entonces toda esta zona comprendería la porción mucinosa o la capa de mucosa de la córnea. Después, la capa que comprende mayor tamaño o espesor es esta la porción acuosa, y posteriormente existe otra capa que es la porción lipídica. La función de la capa lipídica principalmente es mantener toda esta película lagrimal en la superficie ocular, porque de alguna manera evita que la lágrima se evapore mucho más rápido de lo que se debería evaporar. Esta entonces mantiene la humectación de la superficie ocular constantemente. Podemos ver entonces aquí diferentes etapas de la pérdida de la osmolaridad en la película lagrimal. Si hay algún defecto, si hay algún daño, si hay alguna infección que esté causando el deterioro, apoptosis o disfunción de las células epiteliales y de las células de Goblet, entonces habrá muerte celular. Esta muerte celular producirá diferentes proteínas de matriz extracelular y citocinas proinflamatorias hacia el ambiente de la porción acuosa de la lágrima. Entonces, esta porción acuosa, la cual les digo que es la de mayor espesor en la córnea, en la lágrima, perdón, va a mantener un ambiente inflamatorio. Este ambiente inflamatorio repercutirá sobre algunas células que no estén dañadas, manteniendo entonces un ambiente inflamatorio y una exacerbación de la inflamación. Esta disfunción de la película o de la zona acuosa, entonces va a repercutir en las glándulas de meiomio, las cuales son importantes para la producción de esta tercera capa, la lipídica, y entonces, si tenemos una disfunción de la mucinosa, nos va a llevar poco a poco a una disfunción de las tres capas de la lágrima. Esto entonces producirá un ambiente inflamatorio rico también en apoptosis de diferentes células de la superficie ocular, y llevando entonces a la pérdida de la lágrima en toda esta superficie ocular. Estos, les muestro aquí, son algunos de los tratamientos actuales para el síndrome de ojo seco. Realmente hay una gran cantidad de ellos y se basan principalmente, se pueden dividir en dos secciones, a grosso modo. La enfermedad que no es tan grave, la enfermedad que apenas está iniciando, y aquellos aspectos muy, muy graves de la enfermedad, pero en general ambos se encargan de restaurar cada una de las capas de la lágrima, desde la capa mucinosa, la acuosa, la lipídica, a través de diferentes mediadores que van a mantener o van a imitar los componentes de cada una de estas porciones de la lágrima. Sin embargo, incluso estas lágrimas artificiales, las cuales son aplicadas a los pacientes de ojo seco, pues pueden tener algunos agentes antimicrobianos, los cuales son necesarios para conservar, son utilizados como conservadores de estas lágrimas artificiales, pero algunos de esos agentes pueden mantener un ambiente inflamatorio. Eso se ha descrito recientemente a través de diferentes artículos de investigación, los cuales han mencionado, como por ejemplo, uno de los conservadores más comúnmente usados, como el cloruro de benzalconio. Este cloruro de benzalconio es comúnmente usado y lo pueden ustedes encontrar. Si alguno de ustedes utiliza lágrimas
para aumentar la superficie ocular. Bueno, normalmente uno de los conservadores que mantienen estas gotas son el cloruro de benzalconio. Recientemente se ha utilizado cada vez menos este conservador, pero algunas gotas lo siguen utilizando. Se ha demostrado que este conservador a largo tiempo, periodo crónico, mantiene un ambiente inflamatorio, ya que puede activar a las células de la superficie ocular, específicamente la capa epitelial que les mencionaba. Esa capa epitelial que mantiene la córnea o está en constante contacto con la lágrima, la porción más externa. Entonces, esas gotas con cloruro de benzalconio indirectamente estarían ejerciendo un ambiente pues dañino a las células epiteliales, los cuales entonces estarían repercutiendo otra vez sobre el ciclo vicioso que les mostré del ojo seco, y entonces con ello, bueno, pues mantiene el ambiente inflamatorio, este ambiente que carece de una adecuada calidad de la lágrima, y entonces sigue y sigue generando un mayor daño en la superficie ocular. Bueno, además, otro dato es que además de las gotas para el resequedad ocular, hay unas gotas también que se utilizan para diferentes otras patologías, las cuales no tienen que ver con el mantenimiento de la calidad de la lágrima, sino más bien tratan de repercutir sobre la porción anterior del ojo. Bueno, esas gotas también llevan cloruro de benzalconio, y se ha demostrado que eh, en un principio esas gotas son utilizadas para una patología y después da como resultado eh, pues la pérdida de la homeostasis en superficie ocular, lo cual estaría generando una pérdida de la lágrima. Eh, estos son unos resultados clínicos que les quiero mostrar. En esta zona tenemos unos pacientes, los cuales tienen ojo seco, y de este lado vamos a tener los otros pacientes, los otros controles sanos. Perdón. De manera general, perdón, está precisamente al revés. Así. De manera general, los controles sanos podemos ver en estas imágenes de microscopía con focal in vivo los nervios, cómo atraviesan todo el plano de la córnea, y estas porciones aquí hiperreflejantes, pequeñitas, son células. Es decir, tenemos algunas células en el estroma corneal, en pacientes, en sujetos sanos, y un adecuado pues, mantenimiento de todos los nervios corneales, como ya lo habíamos visto en los esquemas anteriores. Aquí solamente se están marcando cada uno de los nervios. Sin embargo, en pacientes con ojo seco podemos ver cómo cambia la superficie ocular. Hay una disminución en el calibre y en el número de nervios en la superficie ocular de los pacientes. Podemos ver cómo disminuye estos nervios corneales en los pacientes y cómo aumenta entonces el número de células inflamatorias en córnea. Cuando se contabilizan estas diferencias, podemos ver, por ejemplo, en el caso de las células dendríticas, hay alrededor de 50 células, también depende del sujeto y de la condición en la que se encuentre, pero alrededor de 50 células en la superficie ocular por zona contabilizada, mientras que en los sujetos con ojo seco, el doble o incluso más. Otra de las características que se ha visto en los pacientes es la producción de diferentes citocinas proinflamatorias. Aquí tenemos diferentes marcadores, como son marcador de complejo histocompatibilidad tipo 2, una citocina, IL-6, y estas otras quimiosinas. Todas ellas incrementadas en los sujetos con ojo seco.
Estos otros dos trabajos ejemplifican la producción de estos marcadores, pero ahora en la lágrima. En la lágrima se contabiliza también, es posible, a pesar de tener un volumen muy pequeño, es posible contabilizar por ELISA u otros métodos la producción de citocinas proinflamatorias, y en este caso podemos ver cómo los sujetos con ojo seco tienen un mayor incremento de todos estos marcadores en la lágrima. Además, si se hace una correlación entre la producción o el nivel de las citocinas de estos pacientes junto con el nivel de severidad o de gravedad de esta enfermedad, en algunas de ellas, o en la mayoría, podemos encontrar una gran correlación. Es decir, al parecer el número y la cantidad de citocinas proinflamatorias, el nivel de estas, correlaciona con la gravedad de la enfermedad. Este es un ejemplo, un esquema que representa y trata de ejemplificar en resumen algunos de los más recientes trabajos que se han hecho en esta enfermedad, en ojo seco. Les comentaba que por medio de la secreción lagrimal podemos encontrar estos marcadores incrementados, pero además también a través de otra técnica que se llama citología de impresión, también podemos encontrar estos marcadores sobreexpresados. La citología de impresión consiste en una membrana, es una membrana pequeña, alrededor de menos de medio centímetro de diámetro. Esta membrana se coloca, es una porción de papel, se coloca sobre la superficie ocular estrictamente a un costado en la conjuntiva, y entonces de esa manera se pegan o se adhieren las células superficiales de la conjuntiva, también son epiteliales, y entonces después podemos obtener RNA de ahí, o podemos obtener las células, medir la expresión de estos marcadores a través de citometría de flujo, o observar por medio de una tinción por inmunofluorescencia cada uno de los marcadores o lo que queramos ver, las células, etc. Y bueno, se ha encontrado esta elevación de marcadores, y esta, bueno, a través, como les comentaba, a través de un capilar se puede obtener cantidades muy pequeñas de lágrima, pero suficientes para ser utilizadas para la medición de estos marcadores a través de ELISA u otras técnicas. Y bueno, en conjunto o en resumen, todos estos marcadores son los que podemos encontrar incrementados. Y si ustedes pueden observar, la mayoría de ellos son quimiosinas relacionadas con la quimiotaxis de diferentes células, principalmente de macrófagos y células dendríticas. Estos macrófagos y células dendríticas, además, son parte de la respuesta inmune normal en la superficie ocular. Aquí, en este esquema, podemos ver cómo están compuestas y organizadas cada una de las células que componen esta respuesta inmune normal en la córnea. A pesar de ser un tejido transparente, mantiene muy pocas cantidades, pero suficientes, de células dendríticas principalmente. Además, es importante mencionar que el fenotipo de estas células son principalmente inmaduras o no activadas. Conforme nos separamos del centro de la córnea y vamos hacia el limbo o hacia la conjuntiva, vamos a ver que estas células se encuentran mucho más activadas y, bueno, van a expresar muchos marcadores de inflamación, perdón, de maduración, los cuales las van a ir dirigirse, las van a hacer migrar hacia el centro de la córnea cuando haya algún efecto o alguna señal dañina que incremente la actividad sensitiva de las células epiteliales. ¿Por qué hay células de respuesta inmune en la superficie ocular?
Bueno, pues porque es muy importante recordar que la superficie ocular está completamente expuesta al medio ambiente y constantemente puede ser susceptible a infección por bacterias, virus u otros patógenos, otros parásitos. Y estos, ustedes recordarán que tienen expresada en su superficie diferentes proteínas o glicoproteínas o biomoléculas que son reconocidas por receptores que se encuentran en nuestras células, los cuales son receptores de respuesta inmunitaria. Y estos receptores de respuesta inmunitaria, al reconocer su ligando, activan diferentes vías de señalización que producirán citocinas proinflamatorias. Por ejemplo, en el caso de ojo seco, si la naturaleza de este ojo seco es una naturaleza infecciosa, las células epiteliales del epitelio corneal y de la conjuntiva detectarán cada uno de las biomoléculas de estos patógenos y entonces generarán una vía de señalización que culminará en la producción de citocinas proinflamatorias, la cual entonces repercutirá en la calidad de la lágrima y entonces con ello, bueno, pues la pérdida de la homeostasis de la lágrima y entonces la enfermedad de ojo seco, el mantenimiento de esta enfermedad de ojo seco. Últimamente, en los últimos años, se ha visto la íntima relación que hay de las células de la respuesta inmune con el incremento al dolor o la sensibilidad al dolor. Los mediadores de la respuesta inmune inciden sobre las terminaciones nerviosas, propiciando entonces una mayor sensibilidad al dolor. Por ejemplo, si aquí nos lastimamos en la punta del dedo, puede haber, dependiendo del tipo del trauma, puede haber una infección o una activación de estas células de la respuesta inmune, la cual producirá, como les comentaba, algunos mediadores, citocinas o quimiosinas, las cuales entonces inciden sobre la neurona y llevará diferentes señales al cerebro para entonces propiciar la mayor sensibilidad al dolor. En este ejemplo, hay unas zonas en las cuales las neuronas primarias se conectan con las neuronas de segundo orden y en esta unión puede haber también producción de quimiosinas y citocinas y mantenimiento de la inflamación por otras células que se encuentran ahí de manera basal y entonces incrementando aún más la sensibilidad al dolor. Es muy importante también comentarles que las neuronas tienen receptores para quimiosinas y además tienen la capacidad de producir algunas. Entonces, si la neurona se activa a través de una respuesta inflamatoria por una célula, esta neurona propiciará entonces la exacerbación de mayor cantidad de quimiosinas aunado a las otras quimiosinas que están produciendo algunas células que arriben al sitio de lesión y todo esto, bueno, mantiene constantemente la sensibilidad al dolor. Aquí tenemos otro ejemplo, como alguna señal, algún daño propicia la quimiotaxis de células de la respuesta inmune al sitio de lesión y todos estos mediadores inflamatorios, bueno, van a incidir sobre la neurona. Como les comento, la neurona tiene diferentes receptores, los cuales van a ser reconocidos, van a reconocer cada uno de los mediadores para incrementar el dolor. Y aquí es muy importante mencionarles algo que recientemente se ha descrito, como las neuronas, las terminaciones nerviosas, tienen estos receptores que les comentaba, receptores de reconocimiento de patógenos, y no solo las células de la respuesta inmune, entonces también las terminaciones nerviosas y también estos receptores para quimiosinas. Entonces, las terminaciones de neuronas estarían propiciando y manteniendo esta sensibilidad al dolor. En nuestro laboratorio hemos desarrollado un modelo. Este modelo que les quiero mostrar es a través precisamente de cloruro de benzalconio.
Ese cloruro de benzalconio que viene en las gotas, bueno, nosotros lo hemos utilizado para producir un modelo de inflamación ocular y también de sequedad ocular, obviamente a un porcentaje mucho más alto y mucho más tiempo expuesto a este cloruro de benzalconio. Podemos ver aquí cómo en este modelo vino una superficie ocular que no tenga PBS, que tenga PBS, es el control, pues mantiene una superficie ocular sin daño, mientras que la del cloruro de benzalconio tiene esta coloración verde. Esto es una tinción con fluoresceína. La fluoresceína se intercala entre las uniones del epitelio y tiñe aquellas zonas que estén desprovistas precisamente de epitelio o donde se encuentre el estroma corneal. Por ejemplo, aquí en esta es una tinción con HE, podemos ver cómo ya no hay presencia de células epiteliales, hay una disminución de estas células epiteliales y además puede haber algunas zonas como esta, en la cual está en contacto ya el estroma con la superficie ocular, sin que haya estas 5 capas del epitelio que les había mostrado al principio. Además, que hay un incremento de estas células inflamatorias en el sitio de lesión. Entonces, este modelo de BAC nos sirve para producir una desepitelización corneal y después una inflamación. A través de este modelo, de este sistema de microscopía con focal in vivo que les mencionaba, podemos ver cada una de las capas de la córnea, podemos ver el epitelio corneal, cómo se encuentra estas capas poligonales aquí, muy bien acomodadas desde la superficie, de la parte más superficial de la córnea, mientras que en el que está dañado, pues no se encuentra, no hay un epitelio. Hay unos nervios subbasales, los cuales les mencionaba que están abajo de de las células epiteliales, aquí en esta zona de la membrana basal, y estos también disminuyen. Y además podemos ver una cantidad de células inflamatorias aquí. Más abajo en el estroma, aquí en esta zona, podemos ver cómo se encuentran estos nervios de mucho mayor calibre, como les comentaba, pero aquí ya no hay. Y ya no hay, y además hay estos pequeños puntos brillosos que son células inflamatorias. Y en el endotelio no parece haber mayor repercusión. En general también podemos ver en la gráfica que hay una disminución de la producción de la lágrima y contabilizado a través de un método como es el rojo de fenol. Esto es solo para recordarles cómo entonces estaría llevándose a cabo la infiltración de células inflamatorias al sitio de lesión. Bueno, hay algunos vasos linfáticos más cerca de la conjuntiva. Es importante recordarles que la córnea carece de vasos sanguíneos y además carece de vasos linfáticos. Los vasos sanguíneos y linfáticos se localizan en la periferia, en la conjuntiva y en el limbo esclerocorneal. Tras una activación o un daño en esta zona del epitelio, bueno, lo que va a pasar es que va a incrementarse el número de vasos sanguíneos y va a haber angiogénesis en la córnea. Neoangiogénesis, la cual va a incidir en la córnea y va a propiciar la desorganización también de las fibras de colágeno, provocando, por ejemplo, una superficie ocular blanca. Es comúnmente ver que algunos pacientes con algunas quemaduras en la córnea tienen precisamente la superficie ocular blanca. Bueno, lo que pasó es que la córnea perdió la transparencia precisamente porque se desorganizaron las fibras de colágeno y la angiogénesis causó una opacidad de la córnea, lo cual entonces nos lleva a un mayor incremento de células inflamatorias al sitio de lesión. Podemos ver entonces cómo este modelo de BAC. Aquí hay una córnea, es la córnea del ratón tratada con PVC, es un corte transversal. Podemos ver muy bien cada una de las células epiteliales que mantienen la estructura corneal y un pequeño estroma que se encuentra debajo de estas células epiteliales. Pero en la córnea tratada con BAC se perdió esta capa epitelial. Podemos ver un poco unos remanentes de células epiteliales muy en la periferia de la córnea, como en el centro carece ya de estas células epiteliales y el estroma está totalmente en contacto con la superficie ocular
y bueno, una gran cantidad de células, estas teñidas con DAPI en el estroma, y como también la estroma corneal pues tiene un mayor calibre, un mayor espesor en comparación con este que es el control. Como les comentaba, una de las células de mayor presencia en la córnea en condiciones basales son los macrófagos y las células dendríticas, pero tras una activación, tras un daño, pues se incrementan mucho en el estroma, y lo que hemos observado es que hay una gran cantidad de células inflamatorias en el sitio de lesión, y de estas corresponde principalmente a macrófagos, estos teñidos a través de una tinción por este marcador que es IVA1, como la córnea de esos ratones control carece de tinción de algunas células con este marcador. Esta otra inmunofluorescencia es para mostrarles cómo también disminuye la tinción para los nervios. Se encuentran aquí, pueden ver las terminaciones, como algunos ingresan a través del epitelio y mantienen su presencia en esas células intraepitelialmente. Hay una mayor presencia de los nervios, también subbasal. No, sin embargo, aquí en el tratamiento con este cloruro de mesalcuinio disminuye la cantidad de nervios. Este es un ejemplo muy, bueno, me parece que no lo soporta, pero lo que hay aquí en este ensayo, vemos el comportamiento del ratón. Es una forma de medir el dolor. Podemos medir cuántas veces el ratón trata de cierta manera, acicalarse. Este acicalamiento correspondería entonces a la percepción del dolor o de la pérdida del confort que tiene el ratón en su superficie ocular. Esto lo hacemos a través de una gota de cloruro de solución salina 5 molar, y esta solución salina inmediatamente repercute en el número de acicalamientos o de movimientos que va a tener el ratón. Podemos ver cómo al día 7 posterior a este tratamiento, la percepción al dolor o la hipersensibilidad aumenta en estos ratones. Algo que no les había comentado es, bueno, que estos nervios que se encuentran en la córnea atraviesan el limbo esclerocorneal, atraviesan la conjuntiva y rodean el globo ocular para después dirigirse a un ganglio. Este ganglio se encuentra en la base del cerebro en los ratones, también se encuentra en la porción posterior a nuestro ojo en los humanos, y este ganglio se divide en 3 ramas. Es el ganglio trigémino, una rama B1, B2 y B3. La B1 se dirigirá hacia la porción oftálmica, la B2 hacia la maxilar y la B3 hacia la mandibular. Este ganglio mantiene la inervación de gran parte de la superficie, de prácticamente toda la superficie del rostro de los humanos, en este caso los ratones. Bueno, las neuronas, las terminaciones nerviosas de la córnea, llegan hacia esta zona que es el ganglio trigémino, y después aquí se encuentran los somas de las neuronas, y después esta segunda rama de la neurona se dirige hacia el eh, cerebro, hacia el tallo cerebral en este caso. Lo vamos a ver más adelante. Se ha descrito en otros modelos que a través de quemaduras, que esos ratones inducen la producción de marcadores inflamatorios. Estos marcadores inflamatorios se elevan en el ganglio trigémino, es decir, las quemaduras y la inflamación en córnea repercute también aquí. ¿Y cómo repercutiría? Bueno, pues a través de las terminaciones nerviosas van dirigiendo el dolor. Seguramente no se ha estudiado muy bien eso, pero seguramente a través de la expresión y la producción de quimiosinas, como les comentaba, estas terminaciones nerviosas tienen la capacidad de producir, de reconocer y de producir quimiosinas, y esa producción, pues, bueno, va a culminar aquí, en donde se encuentran los somas de las neuronas, para seguramente producir más dolor. En nuestro modelo nos dimos a la tarea de buscar qué estaba pasando precisamente en este tejido. Me voy a ir más rápido ya en esta parte. Este es otra vez el esquema. Hay unas células muy importantes de este ganglio trigémino,
las cuales son las células, eh, es- células satélite del ganglio trigémino que se encuentran rodeando los somas de las neuronas. Esta sería la neurona y esta azul de aquí rodea cada una de ellas. Bueno, si hay una producción inflamatoria o si hay un estímulo inflamatorio, va a repercutir en el soma de la neurona. Este producirá quimiosinas o marcadores inflamatorios o se hiper, eh, se va a inducir una excitabilidad de la neurona, la cual va a repercutir hacia estas células que son las células satélites y entonces seguramente producirá mayor inflamación. Esto ya se ha descrito muy bien en, en los ganglios dorsales. Estos ganglios dorsales se encuentran a un costado de la médula espinal y bueno, estos nervios se dirigen hacia la piel, hacia las extremidades, por ejemplo. En el ganglio trigémino funciona de cierta manera igual a estos ganglios dorsales, entonces se ha empezado a estudiar el papel del ganglio trigémino en la producción de la inflamación y el mantenimiento del dolor. Esto otra vez es en los ganglios dorsales, se puede ver cómo las células que se encuentran en el sitio, en un ambiente sano, pues cambian después de que hay un ambiente doloroso. Las células satélite cambian su manera, su morfología, también incrementan los monocitos y macrófagos principalmente, y aquí podemos ver cómo en nuestro modelo hay un incremento de marcaje de estas células satélite y hay un incremento también a través de PCR de algunos marcadores inflamatorios. Entonces, esto nos estaría comentando también cómo nuestro modelo de inflamación corneal repercute en la rama oftálmica del ganglio trigémino. También es muy importante ver que hay un incremento en estos dos marcadores. Estos dos marcadores corresponden a la hiperactividad neuronal, lo cual estaría diciendo que en el ganglio trigémino hay una mayor activación de las neuronas y también corresponde con un mayor incremento en la inflamación. Aquí las inmunohistoquímicas podemos ver cómo esta tinción para células satélite y para monocitos y macrófagos también incrementa, corroborando entonces la activación de la inflamación en el ganglio trigémino. Y rápidamente les platico algo de la inflamación en el tallo cerebral. Las terminaciones nerviosas de segundo orden se dirigen posteriormente hacia la porción del tallo cerebral para entonces poder propiciar y poder procesar el dolor o la percepción del dolor en la córnea. Esto es parte de lo que ya les había mencionado, las terminaciones en la capacidad de reconocer, activar e inducir mayor parte de la respuesta inmune y también de reconocer algunos patógenos, porque mantienen TLRs como son el TLR4, el TLR5 y algunos receptores para quimiosinas también. Y entonces todos estos se van a activar y estarían propiciando el mayor incremento de activación neuronal y también de inflamación. Este otro esquema ejemplifica muy bien cómo las terminaciones nerviosas van a llevar, después de un daño en la piel, como llevan entonces el daño, lo traducen como dolor hacia el sistema nervioso central, y en el sistema nervioso central, la producción de citocinas y mediadores inflamatorios activará algunas células que se encuentran en el sistema nervioso central, como son astrocitos y células de la microglia, y estas son células que están altamente equipadas con una gran cantidad de receptores de quimiosinas y de teleras, por ejemplo, que van a producir aún más eh, eh, mediadores inflamatorios. Esto es para ejemplificar cómo se ve una célula microglial. La célula microglial es una célula que se encuentra en el parénquima cerebral. Esta célula se encuentra de manera ramificada, estas condiciones fisiológicas, pero después de una inflamación, bueno, se activa y adquiere este fenotipo. Hay un fenotipo ameboide y disminuyen sus terminaciones. Lo que vimos, esto se los voy a platicar ya muy rápido porque se nos acaba el tiempo, lo que vimos en
de manera general en el tallo cerebral, con lo que hemos estado trabajando es que la repercusión, la inflamación corneal repercute sobre estas zonas del tallo cerebral, produciendo mayor actividades de microglia. Bien, algunos marcadores neuronales se activan. Podemos ver cómo la morfología cambia. Tal vez no sea el número, pero la morfología cambia en estas células. Esto ya se ha contabilizado y podemos ver cómo la morfología ameboide es característica en este mecanismo de inflamación corneal, pero en un ambiente sano no lo es. Vamos a ver este video muy rápidamente. Esto es una inmunofluorescencia en una condición normal. Podemos ver en rojo las células de la microglia muy delgadas, esa forma ramificada, pero también en verde podemos ver el marcaje para actividad neuronal a través de la proteína FOS. Pero como, esperemos que ahora, creo que ya no lo soporta, o que no soporta bueno, les quería mostrar el cambio de la morfología, me parece, ahí está. Como cambia la morfología de las células de la microglia, ahora lo van a ver mucho más ramificado. Los somas, o sí, de la microglia, cómo cambia este soma, ahora es de mucho mayor tamaño, un aspecto ameboide. Y también incrementa el número de núcleos positivos para la proteína de activación neuronal, en este caso FOS, y bueno, es muy, muy característico cómo cambia esta microglia después del tratamiento con FOS. Bueno, de manera de resumen, esto es parte de lo que les acabo de platicar. Esto es la superficie corneal. Podemos ver cómo en un corte transversal los nervios se localizan de diferente forma en esta estructura, como ingresan a través del estroma, van dirigiéndose hacia arriba, ingresando después a la parte basal y posteriormente intraepitelial. Estos se comunican hacia el ganglio trigémino, donde se encuentra el soma de la neurona y después dirige su otra terminación nerviosa hacia el tallo cerebral. Bueno, hemos visto cómo en todas estas zonas se incrementa el número de macrófagos principalmente, de células de la microglia en el cerebro, en macrófagos también en el trigémino, cómo se correlaciona también con mayor expresión de receptores y de marcadores inflamatorios en todas estas zonas. Y también, ya no les mostré, la última mencionaba cómo también hay otro núcleo en el tallo cerebral, el cual se conoce como núcleo facial, que va a mantener el comportamiento o del dolor, en lo cual nos estaría comunicando entonces cómo un daño en superficie ocular puede repercutir en el ganglio trigémino, a través a su vez en el sistema, en el tallo cerebral y después en el sistema del núcleo facial, el cual es responsable entonces del comportamiento, del reflejo del dolor en la córnea. Entonces podemos ver cómo están conectados todos y a su vez propiciando el dolor que pueden perceptir los pacientes en córnea. Entonces, lo cual nos estaría mencionando como en un modelo de ojo seco, todo esto podría estar involucrado en el incremento del daño, de la inflamación y de todos estos mecanismos que posteriormente van a disminuir y van a mantener ese círculo vicioso en córnea, y lo cual pues nos va a llevar a una pérdida de la homeostasis y de la lágrima. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. ¿Hay algunas preguntas que quieran realizar? Muchas gracias, doctor. Tenemos algunas preguntas. Hay unas preguntas que dicen, ¿es conveniente o no usar gotas para el ojo seco?
Claro que es conveniente, sobre todo las gotas que no tienen estos conservadores como son cloruro de benzalconio. Hay otros también conservadores que pueden afectar la lágrima. Una farmacéutica, no conozco otra, hay una farmacéutica que vende algunas lágrimas artificiales o gotas para los ojos que precisamente carecen de estos conservadores para precisamente disminuir el daño o inflamación corneal. Son de TEA, laboratorio TEA se llama. Ok, gracias. Otra pregunta, que habían escuchado que los aceites que se utilizan para desmaquillar o hacer crecer las pestañas dañan la vista. Bueno, no lo sé realmente. En teoría, estos no deberían de ingresar a la superficie, ¿no? Se utilizan con el ojo cerrado, entonces no deberían de caer a lo que es la córnea. En teoría no debería de dañarla. Ok, hay también otra pregunta, ¿hay infiltrado de linfocitos? Sí hay. Precisamente en un ojo seco crónico se puede ver cómo hay una gran cantidad de linfocitos T, CD4, manteniendo este ambiente inflamatorio en la superficie ocular. Y el daño en las glándulas lagrimales, que por eso que puede ser por lo del ojo seco, ¿es debido a la inflamación? Depende. Hay una enfermedad autoinmune que daña las glándulas lagrimales y esta autoinmunidad va a inducir una inflamación entonces en la superficie ocular. Ok, ¿y el daño es permanente? Sí, en el caso de las enfermedades autoinmunes que dañen la glándula de meiomio, sí, el daño es permanente y esos sujetos requieren pues tratamiento constante de lágrimas artificiales. Otra pregunta, en caso de quemaduras, ¿las alteraciones pueden ser reversibles? De quemaduras depende el grado de quemadura. Por ejemplo, en pacientes con quemaduras con ácidos o bases, he escuchado o he visto pacientes que tienen quemaduras, o por ejemplo las baterías de los carros, puede ser muy grave y algunos requieren de trasplante corneal. Este trasplante corneal cambia toda la córnea y bueno, ya puede regresar la transparencia también de la porción del limbo, manteniendo entonces restaurando la claridad óptica. Y siguen más felicitaciones por la presentación. ¿Inflamación en el párpado inferior puede ser causado por el ojo seco? Sí, la inflamación en general del ojo seco va a repercutir en los párpados, en la conjuntiva, en el limbo y en la córnea. Ok, y la última pregunta, ¿hasta dónde entonces el tratamiento del ojo seco provoca un círculo vicioso crónico que afectando el fenómeno autoinmune perpetúa la enfermedad? Depende la naturaleza del ojo seco y el tratamiento que se esté aplicando. La mayor parte de los tratamientos de ojo seco van a buscar restaurar o mantener la lágrima, pero también se aplican otros tratamientos antiinflamatorios para evitar la activación de la respuesta inmune en superficie ocular. Además, si el tratamiento de ojo seco involucra una infección corneal, pues se debe dar tratamiento para la infección específicamente, ¿no? Si es una bacteria, es un hongo. Entonces, Ok, siguen más felicitaciones. Al parecer ya no tenemos más preguntas, entonces quisiera agradecer al doctor por su participación y por aceptar darnos esta plática. También quisiera agradecer a todos nuestros asistentes.